Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el último de nuestro programa, la psicosomática. En realidad, la psicosomática nos trae una serie de conceptos como disciplina que en realidad pertenece a la tradición hipocrática, pero que en realidad al incorporar, al introducir el concepto de inconsciente freudiano es donde se singulariza. En realidad vamos a recorrer conceptos que tienen que ver con, digamos, trastornos en la mentalización, patología del preconsciente, dificultades en la simbolización, todas cuestiones que de alguna manera refieren a la psicosomática. En principio vamos a definir la palabra psicosomática según Chiosa en su libro Cuerpo, Afecto y Lenguaje, que este autor designa una orientación de la medicina que se caracteriza por incluir, en realidad, en cada acto médico y en cada juicio clínico, la consideración de las emociones inconscientes que contribuyen a que cada paciente configure una persona enferma en una situación particular siempre diferente. Aunque Freud en realidad no se haya interesado, podemos decir, en la psicosomática, fue su inspirador. Desde los primeros escritos sobre la histeria, ¿no?, que explicaba en términos económicos, decía que los síntomas de la histeria eran el resultado de la transformación, ¿no?, interesante, de la conversión de una excitación endógena en una inervación somática. Y es a partir entonces de los estudios de la histeria que se empiezan a plantear los problemas del psicosomatismo. En realidad, las concepciones freudianas fueron retomadas por psicoanalistas norteamericanos, lo que se llamó la Escuela de Chicago, por allá por el 1930, donde uno de los referentes máximos fue Franz Alexander, y estudiaba, este psicoanalista, que investigó mucho, digamos, las funciones viscerales, estudió sobre las úlceras gastroduodenales y demostró la incidencia que tenían en, digamos, estas enfermedades, los aspectos que hacían a características y necesidades vitales. Entonces, planteó que el fenómeno en realidad psíquico, como un aspecto subjetivo, aparecía en ciertos procesos fisiológicos y elaboró la noción de constelaciones psicodinámicas, que son características de ciertas afecciones somáticas. En realidad, estas investigaciones o el aporte de esta escuela de Chicago redujo en términos generales el concepto de somatización a causas psíquicas. O sea, la perspectiva o la lectura que ellos hicieron psicogenética entendía que la enfermedad pasa a ser producto de un cierto número de factores, entre ellos justamente las reacciones emocionales, que producen angustia, así como la agresividad y las actitudes afectivas que esas reacciones traen consigo. En realidad estas últimas alimentan una tensión crónica y se vuelven patógenas por exceso de excitaciones viscerales, generando entonces lo que podríamos decir un círculo vicioso psicosomático. En realidad estos aportes fueron interesantes, pero no pudieron proporcionar explicación de los nexos orgánicos
que hacen del hombre un ser psicosomático. Por otra parte, en Francia, la famosa escuela también de París, la Sociedad Psicoanalítica, forma un grupo de reflexión e investigación al mando de Pierre Martí, que bajo esta escuela de psicosomática llamada de París, en realidad acá es donde alcanza la condición de disciplina científica. Esta escuela postula que el hombre es psicosomático por definición, porque psicosomático quiere decir humano, y que puede ser un motivo de confusión denominar psicosomático a enfermos somáticos y enfermedades somáticas. El calificativo psicosomático cobra valor cuando se lo aplica entonces a nociones generales, para precisar el sector de las ciencias humanas, considerado, por ejemplo, la ciencia psicosomática, la medicina psicosomática. El sujeto, además de poseer un cuerpo que funciona como un delicado mecanismo de relojería, es un hombre que vive una experiencia y una existencia cargada de emociones que le son personales, propias de su manera de ser, de su manera particular de ser. Y en función de esto, si nuestro pensamiento se orienta hacia la determinación de las causas, sean psíquicas o somáticas, permanecemos alejados de comprender los motivos, es decir, el sentido de una enfermedad en función de la trayectoria de una vida. El hallazgo de una causa, por supuesto, que no nos exime la tarea de investigar un porqué en el terreno de los significados inconscientes. Del mismo modo que el hallazgo de un porqué psicológicamente comprensible no nos exime de la investigación de las causas a través de las cuales el trastorno se realiza como una transformación de la configuración de los órganos o sus funciones. Entonces, en realidad, lo que la escuela de París va a diferenciarse respecto de la de Chicago es que, vamos a decir, se abre a la etiología médica y a la genética como, digamos, como un aporte importante, a la genética contemporánea, ¿no? Como un aporte importante. Y esto es, digamos, si nosotros pensamos en un paciente que sufre de insomnio, angustia o impotencia sexual, decimos que las circunstancias de su vida tienen participación en esa enfermedad o en ese trastorno. Ahora bien, si se trata de un infarto o de una, vamos a decir, accidente cerebrovascular, o sea, la rotura de una arteria cerebral, nuestro pensamiento, fíjense que se orienta hacia la existencia de una causa física. Chiosa, ¿no? Planteaba que en realidad el estudio de esa vida brinda la posibilidad de comprender una dimensión humana, el sentido o la razón de ese suceso que adquiere significado en la vida de ese sujeto. Y él lo llama el capítulo de una biografía, ¿no? Que creo que es muy interesante como para conceptualizar la importancia. Por su parte, si hablamos de Chebnik, plantea que este tipo de trastornos encontramos un mecanismo mixto, dice el autor. Lo somático con su realidad propia, que sería el daño orgánico, y lo psíquico caracterizado por un déficit en los mecanismos de elaboración psíquica. Y utiliza la noción de psicosomática como un enfoque psi, ante cualquier enfermedad somática y no como una categoría psicopatológica. Es decir, esto en realidad implica pensar la interrelación de los factores psi que intervienen en el paciente. O sea, reconocer, por un lado, la existencia o no de una relación específica entre la forma de la enfermedad y un modo de organización psíquica caracterizada por indicadores
que vuelven a un sujeto vulnerable al desarrollo de enfermedades somáticas. Es interesante porque en realidad Martí señala que una vez que la enfermedad aparece, se generan dos posibles reacciones. Una conduce a una reorganización regresiva y la otra a una desorganización progresiva. En esta es donde estaríamos hablando de la presencia del concepto que también aporta Martí, que es de depresión esencial. Ahora bien, si bien podemos hablar de cualquier estructura, ¿no?, que estos trastornos pueden aparecer en cualquier estructura, es necesario distinguir qué patología deriva del conflicto psíquico y aquellos fenómenos que son consecuencia de fallas en la estructura narcisística del sujeto, como déficit narcisista. Si hablamos de la primera, si hablamos de la reorganización regresiva, van a depender elementos psiconeuróticos. En la segunda, en la desorganización progresiva, los trastornos son más severos, porque estamos hablando de una estructura defectuosa del self y un falso self patológico. Entonces va a aparecer una falta de constancia, de continuidad en las relaciones de objeto, de rigidez, empobrecimiento, una incapacidad para manejar la vida afectiva, lo que llamamos la lexitimia, ¿no?, esta imposibilidad de poder poner los afectos en palabra, sobreadaptación, un tipo particular de pensamiento, que es el pensamiento operatorio, y una incapacidad en la actividad fantasmática. Estas fallas, en realidad, derivan de acontecimientos que no encontraron un lugar psíquico, podemos decir, y que provocaron un vacío en lugar de una huella, ¿no? O sea, al no lograrse efectos de significación, es imposible para estos sujetos recordar u olvidar. Nos encontramos frente a los efectos de la desinvestidura y no de la represión. El aparato psíquico, en lugar de producir una inscripción, huella o representación frente al acontecimiento, queda dañado, queda con una falla. Y si bien esta problemática se la refiere con varios nombres, lo común es la incapacidad de simbolización, ¿no?, las fallas en los mecanismos de elaboración psíquica. Ahora bien, es interesante entender que el desarrollo evolutivo va de lo físico, lo somático, a lo mental, ¿no? O sea, la organización va en ese sentido, pero la desorganización parte de lo mental, ¿sí?, hacia lo físico. Entonces, traumas afectivos producen una desorganización mental, el sujeto no puede elaborar mentalmente sus emociones, los afectos, y los traumas le produce la desorganización somática. Podemos decir que en el desorden psicosomático no hay enfermedad psíquica, hay una desorganización psíquica asintomática donde la simbolización desaparece. La simbolización, recordemos y retomemos, se adquiere durante el desarrollo, ¿no? O sea, después de la adquisición de la representación palabra. Recordemos que el bebé tiene percepciones, estas se interiorizan bajo la forma de representaciones. El valor afectivo de las percepciones pasa a la representación. Primero está la representación cosa, lo cual el niño oye de su entorno, recibe de su entorno. Y cuando las palabras
son lenguaje verbal y comunicable, puede haber simbolización. Nuestras emociones, entonces, nuestros sentimientos de amor, felicidad, miedo y angustia, son los que nos dan nuestro sentido de identidad. En los trastornos psicosomáticos, los síntomas, en realidad, son destrucciones sucesivas. Las respuestas de los sujetos que responden con desinvestidura, que sería contrario al trabajo psíquico, transforman su vida en algo apagado, con manifestaciones de tipo impersonal. Está vinculado a esto la noción de depresión esencial, que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, alude a un fenómeno donde la depresión inadvertida pasa fundamentalmente por la sensación de cuerpo abatido, no por manifestaciones en la vida psíquica como culpa, autorreproches, tristeza. En lugar de esto, explica Chemnik, aparece un incremento del vacío afectivo y representacional, una vida operatoria acompañada además de sobreadaptación, junto con estados que se definen como negativos, ¿no? Lo que no está. Hay carencia de lo psíquico. Y este autor dice que se trata de un modo de funcionamiento que se caracteriza por la ausencia de lo psíquico, que no se encuentra integrado a lo somático. Entonces, el tipo de respuesta a través de la depresión esencial es una de las formas en que se manifiesta la decatectización. En este punto nos acercamos a la relación entre pulsión de muerte y la enfermedad somática. El sentimiento de muerte, en realidad psíquica, se manifiesta clínicamente como sensación de vacío, de aburrimiento, insatisfacción, dificultad en concentrarse, por ejemplo. También puede producir insomnio. Al perderse el sentido de la realidad interna, por lo tanto el autosostén, aparece esta sensación de derrumbe, ¿no? Este momento donde puede aparecer entonces la enfermedad. Es interesante considerar, además, que la decatectización puede llegar hasta la realidad externa del sujeto que mantiene las actividades habituales, pero que éstas empiezan a apagarse, pierden su brillo, digamos, dando lugar a un desinterés, con una hiperadaptación, lo cual nos lleva a poder distinguir entre el deseo de muerte y la muerte del deseo. Que realmente nos lleva a una reflexión, ¿no? Estos dos conceptos. Ahora bien, el hecho de no poder resolver psíquicamente una situación, o sea, de pérdida afectiva, podemos pensar, o de la misma enfermedad somática, implica que el paciente es dominado por el acontecimiento, en realidad que no lo puede responder psíquicamente. Y refiere a la falla justamente de esos mecanismos de elaboración psíquica. Porque lo opuesto, ¿qué sería? Lo opuesto es producir una respuesta simbólica, tomar distancia y no negarlo, ¿no? O sea, las características presentadas, podemos decir que hablan de las condiciones de vulnerabilidad, no de la génesis en el desarrollo de una enfermedad orgánica. ¿Por qué? Porque para ello hay que considerar una serie de elementos orgánicos, genéticos, inmunitarios, infecciosos, donde en realidad observamos que los factores psíquicos en juego son necesarios, pero no son suficientes. Si pensamos, teorizamos en la estructura psíquica, digamos, podemos entender
que si bien, como dijimos al principio, estos trastornos pueden aparecer en cualquier estructura, la calidad de la resistencia física de un sujeto frente a distintos traumas depende en gran medida de la solidez de la constitución psíquica. La desorganización de las defensas, que depende de esta, influye sobre las defensas biológicas. De ahí que se hace importante detectar aquellas estructuras psíquicas vulnerables, propicias para la desorganización somática, que pareciera ser que son más bien estos estados límites, ¿no? Sin duda que estos trastornos, por supuesto que también se acompañan de ansiedades, ansiedad de tipo difusa, de, digamos, estados donde los afectos se degradan, implican un yo, podemos decir, poco investido, con fallas en el narcisismo. Pareciera ser que la angustia deja de funcionar como señal para tener en cuenta. Bueno, hasta aquí creo que tomamos los conceptos más importantes, las conceptualizaciones que nos marcan estos trastornos psicosomáticos, estos trastornos que aluden al preconsciente y a la función de simbolización. Ha sido un recorrido interesante, creo que en nuestro último tema, me parece que en nuestro último encuentro por este año, me parece que era importante poder cerrarlo con alguna apreciación, porque fue un año difícil para todos, para ustedes como estudiantes, para nosotros como docentes. Y lo interesante y creo valioso es que pudimos recorrerlo, pudimos iniciarlo y pudimos concluirlo. Entonces, me parece que esta frase que rescato marca lo que vivimos y lo que de alguna manera resaltamos y tenemos que conservar. Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Así que para mí ha sido muy interesante estar con ustedes en este ciclo. Me parece que es muy interesante haber podido, digamos, saber que ustedes están ahí y que nos estaremos encontrando el próximo año con seguramente nuevas herramientas y con temáticas para incluir en estas dimensiones. Así que les deseo un buen año para todos y nos estaremos viendo el próximo año.